Nunca imaginé que la voz de mi propio hijo, saliendo del teléfono en una tarde de domingo, sería el comienzo de la peor pesadilla de mi vida. «Mamá, ¿te gustó el chocolate que te envié?», me preguntó Ernesto con un tono que, ahora que lo pienso, llevaba una ansiedad mal disimulada. Sentí un escalofrío cuando respondí sin pensar. «No me lo comí, hijo. Se lo di a Verónica y los niños». Y entonces vino el grito, un grito que desgarró mi corazón de madre. «¿Qué hiciste?». Fue en ese preciso momento, con el teléfono temblando en mi mano arrugada, cuando entendí todo. Mi hijo, sangre de mi sangre, había enviado un chocolate envenenado para mí, y yo, Luciana Figueroa, 67 años, acababa de descubrir la verdad más dura de mi existencia. El silencio que siguió a ese grito me pareció eterno. Podía escuchar la respiración agitada de Ernesto al otro lado de la línea. Casi podía ver su rostro descompuesto por el pánico. Mi mente, esa mente que siempre fue rápida para resolver problemas, para encontrar soluciones, se quedó en blanco por unos segundos. ¿Cómo procesa una madre la información de que su hijo, aquel bebé que alimentó de su pecho, aquel niño al que enseñó a caminar, aquel adolescente al que consoló en sus primeras decepciones, había intentado matarla? «¿Ernesto?», logré articular finalmente, mi voz apenas un susurro. «¿Por qué?». No hubo respuesta inmediata. Luego un tartamudeo nervioso. «No, no es lo que piensas, mamá. Es un malentendido. Ese chocolate tenía algo que podría hacerte daño, pero no era intencional. Era un error del fabricante. Por eso me preocupé». Mentiras. Cada palabra era una mentira y ambos lo sabíamos. 42 años siendo madre me habían enseñado a reconocer cuando mi hijo mentía. Desde pequeño, cuando rompía algo y lo negaba, siempre había un temblor peculiar en su voz. Ahora ese mismo temblor estaba allí, amplificado por el miedo adulto, por la gravedad de lo que había intentado hacer. «Voy para allá ahora mismo», dijo apresuradamente. «No dejes que los niños coman más. Por favor, mamá». «Ya se comieron todo», mentí yo también, queriendo ver su reacción. El gemido ahogado que escuché fue toda la confirmación que necesitaba. «Dios mío, llama a una ambulancia, voy para allá». Y colgó. Me quedé sentada en mi sillón favorito, el mismo donde Humberto solía leer el periódico los domingos, contemplando el teléfono en mi mano, como si fuera un objeto extraño y peligroso. Las flores de magnolia que podía ver a través de la ventana seguían meciéndose con la brisa de la tarde, ajenas al drama humano que se desarrollaba. El mundo continuaba girando mientras el mío se detenía. La verdad es que ni Verónica ni los niños habían probado ese chocolate. Había algo en su olor que me pareció extraño cuando abrí la caja. Años trabajando con plantas y flores me enseñaron a distinguir aromas sutiles, a detectar cuando algo no estaba bien. Ese chocolate olía a algo más que cacao y azúcar. Había un amargor apenas perceptible, algo que no pertenecía allí. Lo guardé, pensando en preguntarle a Ernesto sobre ello. Nunca imaginé que esa precaución me salvaría la vida. El sonido de un auto deteniéndose bruscamente frente a mi casa me sacó de mis pensamientos. Era don Guillermo Pacheco, mi vecino de 70 años, ex policía, que venía a tomar nuestro café de los domingos. Lo vi a través de la ventana, con su postura erguida a pesar de la edad, su pelo blanco perfectamente peinado, esa dignidad tranquila que siempre irradiaba. No sabía en ese momento que este hombre, en quien confiaría ciegamente durante los próximos meses, guardaba sus propios secretos oscuros. Cuando abrí la puerta, debí tener un aspecto terrible porque su sonrisa de saludo se transformó inmediatamente en preocupación. «Luciana, ¿qué ha pasado?». Las palabras salieron como un torrente incontenible. Le conté sobre la llamada, sobre el chocolate, sobre la reacción de Ernesto. Don Guillermo me escuchó sin interrumpir, sus ojos azules atentos, evaluando cada detalle con la precisión de alguien acostumbrado a investigar crímenes. «Ernesto viene hacia acá», terminé. «No sé qué hacer». Don Guillermo tomó mis manos entre las suyas. Eran manos fuertes, cálidas, que transmitían seguridad. «Primero, Luciana, necesitamos ese chocolate. ¿Dónde está?». Lo llevé a la cocina y le mostré la caja elegante de la dulcería La Canela, con sus bordes dorados y su lazo de seda. Parecía tan inofensiva, tan festiva. ¿Cómo algo tan bonito podía esconder tanta maldad?
Don Guillermo examinó la caja sin tocarla directamente. ¿Tienes guantes? ¿De cocina, de jardinería, lo que sea? Saqué mis guantes de jardinería del armario. Él se los puso y abrió cuidadosamente la caja. Olió el contenido y asintió gravemente. Tienes razón, hay algo extraño aquí. Volvió a cerrar la caja. Conozco a alguien que puede analizar esto discretamente, pero antes necesitamos un plan. Ernesto estará aquí en cualquier momento. En los siguientes 10 minutos, elaboramos una estrategia rápida. Yo fingiría no sospechar nada. Actuaría confundida por su reacción en el teléfono. Don Guillermo se escondería en el dormitorio de invitados, desde donde podría escuchar toda la conversación. No lo acuses directamente, me advirtió. Déjalo hablar, deja que se explique. Cuanto más diga, mejor para nosotros. El timbre sonó justo cuando terminábamos de planear. Me miré rápidamente en el espejo del pasillo. Una mujer de 67 años me devolvió la mirada. El cabello gris recogido en un moño simple, las arrugas alrededor de los ojos más pronunciadas por la tensión, pero los ojos mismos claros y decididos. No sería una víctima, no en mi propia casa, no en la casa que construí con Humberto, no ante el hijo que habíamos criado juntos. Ernesto entró casi sin saludar, el rostro pálido, gotas de sudor en la frente a pesar del aire fresco de la tarde. ¿Dónde están? ¿Cómo están? Fingí confusión. ¿Quiénes, hijo? Verónica, los niños. Dijiste que comieron el chocolate. Mantuve la expresión desconcertada. No están aquí. ¿Por qué habrían de estar? Les di el chocolate hace 2 días cuando vinieron a visitarme. Lo vi calcular rápidamente. 2 días y no había signos de envenenamiento. Eso significaba que el plan había fallado, o que yo mentía. Vi el alivio mezclarse con la duda en sus ojos. ¿Por qué estás tan alterado, hijo? Era solo un chocolate. Se pasó la mano por el pelo, un gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso. Es que podría estar en mal estado. El chocolate a veces, si no se almacena bien, puede desarrollar ciertos hongos, bacterias. De la dulcería a la canela, siempre han tenido los mejores chocolates de Santiago. Además, se veían perfectos. Recibí una llamada, improvisó. Un aviso de que ese lote en particular podría estar contaminado. Por eso me preocupé tanto. Asentí, como si le creyera. Qué extraño. ¿Y por qué te llamaron a ti directamente? ¿No deberían hacer un llamado público? Lo vi dudar. Tengo un paciente que trabaja allí. Sabe que compré esos chocolates para ti. Mentiras sobre mentiras. Cada una más elaborada que la anterior. Cada una cavando más profundo el pozo de traición en el que había caído. Bueno, no te preocupes, dije con una sonrisa que esperaba pareciera sincera. No me los comí, así que estoy bien. Y Verónica me llamó esta mañana. Ella y los niños están perfectamente. Vi el conflicto en su rostro. Quería creerme, pero no estaba seguro. ¿Dónde está la caja? Debería llevarla para que la analicen por si acaso. La tiré, respondí tranquilamente. Después de que los niños se comieran los chocolates, no tenía sentido guardar una caja vacía. Se quedó unos minutos más, inquieto, haciendo preguntas sobre mi salud, sobre si había notado algo raro en los últimos días. Respondí con normalidad, como si estuviéramos teniendo una conversación cualquiera sobre mi presión arterial y mis vitaminas, no sobre un intento de asesinato fallido. Cuando finalmente se marchó, prometiendo volver al día siguiente para revisar cómo estaba, sentí que las piernas me fallaban. Me dejé caer en el sofá temblando. Don Guillermo salió de su escondite, el rostro sombrío. «Lo tenemos», dijo simplemente. Su reacción lo delata. Ahora necesitamos pruebas concretas. En ese momento, sentada en mi sala con la luz del atardecer, filtrándose a través de las cortinas, tomé una decisión. No sería solo una víctima en esta historia. Sería quien haría justicia, quien protegería no solo a sí misma, sino también a mis nietos inocentes, que no tenían culpa de los crímenes de sus padres. ¿Cómo conseguimos esas pruebas?, pregunté, mi voz más firme de lo que esperaba. Don Guillermo sonrió levemente, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tengo algunos contactos de mis días en la policía. Haremos analizar ese chocolate. Y mientras tanto, necesitamos averiguar por qué. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no esperar el curso natural de la vida? Siempre hay un motivo detrás de un crimen tan premeditado. No lo sabía en ese momento, pero esa investigación nos llevaría por caminos inesperados,
revelando no solo los oscuros secretos de mi hijo, sino también los de aquellos en quienes más confiaba. El chocolate envenenado era solo la punta del iceberg, el primer indicio de una red de engaños que había estado creciendo a mi alrededor durante años, esperando el momento perfecto para atraparme. Mientras don Guillermo hacía algunas llamadas desde mi teléfono, me acerqué a la ventana y observé mi jardín, las magnolias que había plantado décadas atrás, ahora majestuosas y fuertes, como yo tendría que ser, por mí misma, por la memoria de Humberto, por el futuro de Tomás y Sofía. La tarde comenzaba a caer sobre el Arrayán y con ella el inicio de una batalla que nunca imaginé tener que librar. Comencé a trabajar como florista a los 16 años. Conocía cada tipo de planta, cada flor, cada aroma. Fue este conocimiento, adquirido durante décadas entre pétalos y hojas, lo que acabó salvando mi vida. ¿Quién diría que la capacidad de identificar aromas extraños sería lo que me impediría morder aquel chocolate aparentemente inocente? La mañana siguiente a la llamada de Ernesto, amaneció con una claridad perturbadora. El cielo de Santiago lucía de un azul intenso, casi burlándose de la oscuridad que había caído sobre mi vida. Don Guillermo había pasado la noche en el cuarto de invitados, insistiendo en que no debía quedarme sola. No sabemos de lo que es capaz ahora que su plan ha fallado, me dijo, mientras cerraba con llave todas las puertas y ventanas. Sentada en la mesa de la cocina, con las manos aferradas a una taza de té, que se enfriaba sin que yo la probara, observaba cómo el ex policía examinaba meticulosamente el chocolate con sus guantes puestos. Voy a llevar esto a un laboratorio privado, me explicó. Un viejo colega me debe algunos favores. Tendremos resultados en 48 horas sin preguntas incómodas. Y mientras tanto, pregunté, mi voz sonando extraña incluso para mí misma. Mientras tanto, actuamos con normalidad. Si Ernesto llama o viene, sigues fingiendo que no sospechas nada. Necesitamos tiempo para reunir más pruebas. Mi vida, que durante tantos años había seguido un ritmo tranquilo y predecible, ahora se convertía en una obra de teatro macabra, donde yo era la protagonista reluctante. Cada mañana me levantaba al amanecer, regaba mis magnolias, preparaba mi desayuno y me sentaba en el porche a ver cómo el Arrayán despertaba lentamente. Esa rutina me había consolado después de perder a Humberto. Ahora, esos mismos gestos cotidianos se sentían como una actuación, una fachada necesaria mientras el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Cuando Humberto falleció hace 5 años, pensé que ya había vivido el peor dolor posible. Estuvimos casados por más de 4 décadas. Construimos juntos esta casa. Ahorramos para comprar la hacienda Aguas Claras en las afueras de Santiago. Soñábamos con una vejez tranquila, rodeados de nietos, cultivando nuestro propio huerto, recibiendo a la familia los fines de semana. Pero el destino tenía otros planes. Un infarto fulminante se lo llevó mientras dormía, sin darme tiempo siquiera para despedirme. El silencio que siguió a su partida era ensordecedor. Cada rincón de la casa guardaba un recuerdo. Cada objeto contaba una historia que solo tenía sentido para quienes la habíamos vivido. Fue en esos días oscuros cuando me aferré a la rutina como tabla de salvación, cuando encontré consuelo en el jardín que habíamos diseñado juntos, en las magnolias que él había plantado para mí en nuestro 10º aniversario. Ernesto fue mi apoyo entonces, o al menos eso creí. Venía a visitarme con frecuencia, traía a los niños, me ayudaba con las cuentas, preguntaba por mi salud. Fue él quien insistió en que conservara la casa cuando pensé en mudarme a un apartamento más pequeño. Mamá, esta casa está llena de recuerdos. Papá querría que te quedaras aquí, me decía, con aquellos ojos castaños tan parecidos a los de Humberto. ¿Cómo no notar que detrás de esa mirada ya se estaban haciendo cálculos fríos? ¿Cómo no percibir que su preocupación tenía más que ver con preservar una propiedad valiosa que con mi bienestar? El cambio fue gradual, casi imperceptible. Las visitas comenzaron a tener un propósito diferente. Ernesto preguntaba sobre los documentos de la casa, sobre el testamento que Humberto había dejado, sobre cuánto recibía de pensión. Al principio, lo interpretaba como preocupación legítima. Al fin y al cabo, era mi único hijo. ¿Quién más cuidaría de mis intereses? Verónica, mi nuera, comenzó a ofrecerse para organizar mis papeles, mis cuentas.
siempre con aquella sonrisa contenida, siempre con alguna excusa para revisar mis cajones. La relación con ella nunca había sido cercana, pero yo hacía esfuerzos por el bien de la familia. Era la madre de mis nietos, después de todo. Tomás y Sofía eran la luz de mis días. El niño, tan sensible y reflexivo, con problemas de salud desde pequeño, siempre prefiriendo los libros a los deportes. La niña, vivaz y alegre, con una risa contagiosa que iluminaba hasta el rincón más sombrío de la casa. Cuando venían a visitarme, horneábamos galletas juntos, les contaba historias de cuando su padre era pequeño, les enseñaba los nombres de las plantas del jardín. Eran momentos de felicidad pura que contrastaban con la creciente incomodidad que sentía cuando estaba a solas con sus padres. Fue una tarde de marzo, recuerdo bien porque las magnolias estaban comenzando a florecer, cuando noté la primera señal verdaderamente alarmante. Ernesto y Verónica vinieron con los niños para un almuerzo de domingo. Tomás estaba callado, más pálido que de costumbre. Siempre tuvo problemas de salud desde pequeño. Cuando pregunté si estaba todo bien, Verónica respondió por él, demasiado rápido. Está perfectamente, solo cansado de los entrenamientos de fútbol. Pero Tomás me lanzó una mirada que decía otra cosa. Después de que todos se marcharan, mientras ordenaba la sala, encontré un sobre caído detrás del sofá. Dentro había un informe médico de Tomás, con fecha reciente, mostrando alteraciones preocupantes en el hígado. ¿Por qué me ocultarían esto? Guardé la información, sin comentarla con nadie por el momento, pero comencé a prestar más atención, a cuestionar actitudes que antes dejaba pasar. La confirmación de mis peores sospechas llegó aproximadamente 2 semanas después. Verónica olvidó una carpeta marrón en el sofá cuando se marcharon apresuradamente, porque Sofía había comenzado a sentirse mal durante la visita. No debería haberla abierto, lo sé. Hay una línea entre la precaución y la invasión de la privacidad, pero algo dentro de mí, una intuición que no podía ignorar, me empujó a revisar su contenido. Lo que encontré dentro de aquella carpeta destruyó lo que quedaba de mi ingenuidad. Había investigaciones detalladas sobre venenos que no dejan rastros en el organismo, efectos de ciertas sustancias en personas mayores, síntomas que podrían confundirse con muerte natural. Y entre esos papeles, un borrador de testamento con mi firma falsificada, dejando todo para Ernesto en caso de mi muerte repentina. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la mecedora del dormitorio, aquella donde Humberto solía leer el periódico, mirando las fotos familiares en la pared. Ernesto de niño, adolescente, en su graduación, en su boda. En cada imagen veía a un muchacho por el que habría dado mi vida sin dudar. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿En qué momento decidió que mi muerte sería la solución para sus problemas financieros? Al día siguiente, después de una noche en vela, tomé mi decisión. No confrontaría a Ernesto y Verónica inmediatamente. Necesitaba más pruebas. Necesitaba entender la profundidad de aquel plan. Y sobre todo, necesitaba protegerme. Fue entonces cuando pensé en don Guillermo, mi vecino. Nos conocíamos desde hace décadas. Nuestros hijos crecieron juntos. Después de enviudar ambos, desarrollamos una amistad aún más fuerte. Venía a tomar café conmigo los sábados por la mañana. Me ayudaba con pequeñas reparaciones en la casa. A veces me acompañaba al mercado de El Arrayán. Cuando le mostré el contenido de la carpeta, vi su rostro endurecerse. Sus ojos, normalmente cálidos, se volvieron fríos como el acero. Luciana, dijo, sosteniendo mis manos temblorosas. Desgraciadamente he visto muchos casos como el suyo, pero hiciste bien en buscarme. No permitiremos que te hagan daño. Fue don Guillermo quien sugirió instalar cámaras discretas en mi sala y cocina. Fue él quien me enseñó a grabar las llamadas telefónicas. Y fue él quien me aconsejó actuar con normalidad, no demostrar que sabía algo. Cuanto más confiados estén, más descuidados serán, explicó. Comencé entonces un doloroso teatro. Recibía a mi hijo y su familia con la misma sonrisa de siempre. Servía los mismos pasteles y cafés. Conversaba sobre trivialidades mientras por dentro mi corazón se hacía pedazos con cada mirada, con cada mentira. Durante ese periodo, empecé a notar cambios en el comportamiento de mis nietos también. Sofía, siempre tan parlanchina y alegre, estaba más retraída. Tomás
ya naturalmente callado por su salud frágil, parecía cargar un peso aún mayor en sus pequeños hombros. Una tarde, cuando estábamos solos en el jardín, me preguntó en voz baja: «Abuela, ¿algún día viviremos todos juntos?». Le respondí que tenía mi casa, que estaba bien aquí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Papá dijo que pronto todos viviremos aquí. Sentí un escalofrío. ¿Estaban incluyendo a los niños en los planes o solo hacían promesas basadas en lo que pretendían hacerme? En una de las visitas, Ernesto mencionó casualmente a un médico nuevo que había conocido, especialista en salud del adulto mayor. «Mamá, creo que deberías consultar con él. Estás en la edad de cuidarte mejor». Asentí fingiendo interés, pero nunca concerté la cita. En lugar de eso, fui a ver a la doctora Mariana Ortiz, quien me atendía desde hace años en el Hospital San Lucas. Le conté parte de mis sospechas, sin mencionar a mi propio hijo. Ella se mostró visiblemente preocupada. «Doña Luciana, hace bien en ser precavida. Lamentablemente hemos visto muchos casos de adultos mayores siendo medicados incorrectamente por familiares». Me sugirió no tomar ningún medicamento, vitamina o suplemento que no fuera recetado directamente por ella. También me dio su número personal para emergencias. Si siente cualquier síntoma extraño, llámeme inmediatamente. No espere. Las semanas pasaban y la tensión dentro de mí crecía. Cada vez que sonaba el teléfono, cada vez que alguien tocaba el timbre, mi corazón se aceleraba. Comencé a dormir mal, a perder peso. Don Guillermo lo notó y me dijo que necesitaba cuidarme. «Debe estar fuerte para enfrentar lo que venga, Luciana». Tenía razón, como siempre. Comencé entonces a dar pequeños paseos matutinos, a alimentarme mejor, a intentar encontrar momentos de paz en mi jardín, entre mis plantas. Fue durante una de esas mañanas en el jardín cuando tuve una idea. Si Ernesto y Verónica estaban planeando envenenarme, probablemente usarían algo que pudiera parecer muerte natural para una señora de 67 años. Un ataque cardíaco, tal vez. Comencé a investigar sobre plantas que podrían causar síntomas similares. Mi conocimiento como florista, cultivado durante más de 50 años entre pétalos y tallos, de repente adquirió un propósito sombrío que jamás imaginé. Identifiqué algunas sustancias que podrían ser utilizadas y sus antídotos naturales. Comencé a tomar tés preventivos, sin contárselo a nadie, excepto a don Guillermo. Él lo consideró exagerado al principio, pero luego admitió que era mejor prevenir. Siempre fue la florista más inteligente de Santiago. «Luciana, confío en su conocimiento». Fue en ese periodo de constante vigilancia y preparación cuando recibí el chocolate. Era un domingo por la tarde. Estaba en el patio podando mis magnolias cuando escuché el timbre. Un repartidor en motocicleta dejó un paquete diciendo que era un envío para Luciana Figueroa. En cuanto cerré la puerta, examiné la caja con cuidado. Era un empaque elegante, con el logo de la Dulcería La Canela, una de las confiterías más prestigiosas del centro de Santiago. Dentro, una tarjeta escrita a mano: «Para la mejor madre del mundo, con amor, Ernesto». Mi corazón se encogió. Era tan obvio ahora. Quedé mirando aquella caja de chocolate durante largos minutos, sentada a la mesa de la cocina, incapaz de moverme. Era allí, en aquel dulce aparentemente inocente, donde estaba la prueba final que tanto temía y al mismo tiempo necesitaba. Con manos temblorosas abrí la caja. El olor me golpeó inmediatamente. Para cualquier otra persona, sería simplemente el aroma delicioso de chocolate de alta calidad. Pero para mí, que pasé la vida entre plantas, había algo más allí. Un olor sutil, casi imperceptible, escondido bajo el cacao. Algo amargo que no pertenecía a aquella golosina. No toqué nada. Cerré la caja cuidadosamente y llamé a don Guillermo. Vino en minutos, trayendo consigo una pequeña caja de herramientas que en realidad contenía equipos de su época de policía. Tomamos fotos del chocolate, de la caja, de la tarjeta. Don Guillermo usaba guantes, tratando todo como una escena del crimen, que era exactamente lo que teníamos allí. Un crimen a punto de ocurrir. «Necesitamos analizar este chocolate», dijo serio. «Conozco un laboratorio discreto que puede hacerlo, pero tomará algunos días». Estuve de acuerdo, pero también quise involucrar a la doctora Mariana. Ella podría hacer un análisis preliminar más rápido, mientras esperábamos el resultado completo del laboratorio. La llamé y vino a mi casa al terminar su turno.
La doctora Mariana examinó el chocolate con cuidado usando guantes desechables. Rompió un pequeño trozo y lo colocó en un recipiente de vidrio. Llevaré esto para análisis inmediato al hospital. Tengo un amigo farmacéutico que puede ayudarnos discretamente. Antes de marcharse, tomó mis manos y me miró a los ojos. Doña Luciana, ¿está segura? ¿No quiere venir a quedarse conmigo unos días? Agradecí su preocupación, pero rechacé la oferta. Esta era mi casa, construida con el esfuerzo mío y de Humberto. No sería expulsada de ella por miedo. Además, necesitaba estar aquí para concluir mi plan. Don Guillermo estuvo de acuerdo en estar más presente, pasando la noche en su casa, pero viniendo a verificar varias veces al día. 2 días después, recibí las primeras confirmaciones. El chocolate contenía una sustancia tóxica que en cantidad suficiente podría causar un ataque cardíaco en una persona de mi edad, especialmente con antecedentes familiares como los míos. Mi padre había fallecido de problemas cardíacos. La sustancia era difícil de detectar en exámenes post-mortem rutinarios, a menos que se supiera exactamente qué buscar. Era el plan perfecto. La madre anciana, viuda, muriendo de un ataque cardíaco tras comer un chocolate enviado por el hijo amoroso. ¿Quién sospecharía? Pero yo sospechaba, y ahora tenía pruebas. El siguiente paso era montar mi propia trampa. Invité a Verónica a tomar té, diciendo que me sentía sola y que me gustaría conversar sobre planes para el cumpleaños de Sofía, que se acercaba. Ella aceptó, como sabía que lo haría. Rechazar habría sido sospechoso. Don Guillermo estaría escondido en la casa, listo para registrar todo. Cuando Verónica llegó, noté su mirada rápida hacia la cocina, buscando la caja de chocolates. Fingí no darme cuenta. Qué bueno que viniste, querida. Ernesto me mandó un regalo tan especial. Quiero compartirlo contigo. Vi sus ojos agrandarse levemente cuando coloqué la caja de chocolates en la mesa. Son de la dulcería La Canela. Dicen que son los mejores de Santiago. Se los ofrecí después de fingir comer un trozo de otra barra de chocolate que había separado previamente. Verónica dudó. Tomó el trozo más pequeño posible, apenas lo rozó con los labios. Estoy controlando el azúcar, ya sabes, insistí educadamente, pero solo un pedacito, para no dejarme comiendo sola. Ella puso el chocolate en su boca, masticó rápidamente y lo tragó con un gran sorbo de té. Después de eso, alegó que necesitaba recoger a los niños de la Escuela República del Ecuador y se marchó apresuradamente. Tan pronto como se fue, don Guillermo salió de la habitación donde estaba escondido. Todo registrado, dijo, mostrándome la pequeña cámara que había instalado. Ella sabía, Luciana. Estaba claramente incómoda con los chocolates. Asentí, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia. Ahora tenía la certeza de que no solo mi hijo, sino también mi nuera era cómplice en este terrible plan. La prueba final vino al día siguiente, cuando Ernesto me llamó. Don Guillermo estaba conmigo, grabando todo. La pregunta aparentemente inocente, «Mamá, ¿te gustó el chocolate que te envié?», fue hecha con una voz que intentaba ocultar la ansiedad. Y mi respuesta, «No me lo comí. Se lo di a tu esposa y tus hijos». Provocó exactamente la reacción que esperábamos. El desespero, el grito de horror. En ese momento, con el teléfono aún en la mano y lágrimas silenciosas corriendo por mi rostro, tuve la confirmación final de lo impensable. Mi propio hijo había intentado matarme, por dinero, por una casa y una hacienda. La codicia había corroído su alma al punto de planear la muerte de su propia madre. El dolor de ese conocimiento es algo que llevo conmigo hasta hoy, una herida que nunca cicatrizará por completo. Pero junto con ese dolor, llegó también una determinación feroz. Ellos no ganarían. Yo no sería solo una víctima en esta historia. Sería quien haría justicia, quien se protegería no solo a sí misma, sino también a mis nietos inocentes, que no tenían culpa de los crímenes de sus padres. Todo cambió cuando Verónica olvidó una carpeta marrón en el sofá. No debería haberla abierto, lo sé, pero lo hice. Y lo que vi dentro destruyó lo que quedaba de mi ingenuidad. Había investigaciones sobre venenos que no dejan rastros, efectos de ciertas sustancias en personas mayores, síntomas que podrían confundirse con muerte natural. Y entre esos papeles, un borrador de testamento con mi firma falsificada. Con todas las pruebas reunidas, la carpeta con los documentos, las grabaciones,
los resultados del análisis del chocolate, estaba lista para el siguiente paso: enfrentar no solo a mi hijo y nuera, sino también al sistema judicial, la exposición pública, el escándalo que seguiría. No sería fácil, pero yo, Luciana Figueroa, florista jubilada de 67 años, estaba más fuerte y decidida que nunca. La mañana después de aquella llamada reveladora, amaneció gris en Santiago, un cielo plomizo que parecía comprender el peso que cargaba en mi corazón. Me preparé una taza de té de hierbas. Ya no confiaba en el café que Ernesto me había regalado en su última visita, y me senté en el porche, observando cómo las gotas de lluvia caían suavemente sobre mis magnolias. Había pasado la noche organizando mis pensamientos, preparándome para lo que vendría. Don Guillermo llegó temprano, como habíamos acordado. Traía consigo un maletín de cuero gastado y una expresión grave que acentuaba las arrugas alrededor de sus ojos. «Buenos días, Luciana. ¿Lista para hoy?», asentí, aunque la verdad es que no estaba segura de estar lista para lo que se avecinaba. ¿Cómo puede una madre estar preparada para denunciar a su propio hijo por intento de asesinato? Recibí los resultados finales del laboratorio, continuó, abriendo el maletín sobre la mesa de la cocina. Encontraron digoxina en concentraciones letales. Es un medicamento para el corazón que, en dosis altas, causa arritmias fatales. Es especialmente peligroso para personas con tu historial familiar. ¿Digoxina? El nombre me resultaba vagamente familiar. Ernesto tiene acceso a eso en sus farmacias, ¿verdad? Don Guillermo asintió. Es un medicamento controlado, pero como farmacéutico y dueño de la cadena, tiene facilidades. Lo importante es que ahora tenemos pruebas contundentes. La doctora Mariana también confirmó sus hallazgos preliminares. Extendió sobre la mesa varios documentos, los informes de laboratorio, las fotografías del chocolate, las transcripciones de las conversaciones grabadas. Era extraño ver la evidencia de la traición de mi hijo organizada tan metódicamente como piezas de un rompecabezas macabro. He contactado a una amiga, la comisaria Leticia Vargas. Es de mi entera confianza y maneja casos delicados con la discreción necesaria. Estará aquí en 1 hora. Mientras esperábamos, me contó sobre la comisaria Vargas. Habían trabajado juntos antes de que él se jubilara. Ella entonces, apenas comenzando su carrera en la policía, la describió como firme pero compasiva, alguien que entendía los matices grises de la naturaleza humana sin perder de vista la importancia de la justicia. «Luciana», dijo finalmente, su voz más suave, ¿estás completamente segura de seguir adelante? Una vez que Leticia esté involucrada, no hay vuelta atrás. El proceso legal comenzará y no podremos detenerlo. La pregunta me tomó por sorpresa. Estaba dudando. Después de todo lo que habíamos descubierto, ¿qué quieres decir, Guillermo? ¿Sugieres que ignore que mi hijo intentó matarme? Levantó las manos en un gesto conciliador. No, por supuesto que no. Solo quiero asegurarme de que comprendes lo que viene. Habrá un juicio público. Tu nombre, el de Ernesto, el de toda la familia, estará en los periódicos. Los niños sufrirán las consecuencias. Tomás y Sofía, mis nietos, en mi determinación de hacer justicia, había considerado realmente lo que esto significaría para ellos. ¿Cómo les afectaría crecer sabiendo que su padre había intentado asesinar a su abuela? ¿Cómo manejarían las miradas, los susurros, el estigma? Me levanté y caminé hasta la repisa donde guardaba las fotografías familiares. Tomé una donde aparecíamos todos juntos, tomada el verano pasado en la hacienda Aguas Claras. Ernesto sonreía ampliamente, un brazo alrededor de Verónica, el otro sobre mi hombro. Los niños, sentados en el césped frente a nosotros, hacían muecas divertidas a la cámara. Parecíamos una familia normal, feliz. Si no hago nada, dije finalmente, ¿qué les estoy enseñando? Que el dinero vale más que la vida, que las apariencias son más importantes que la verdad, que pueden salirse con la suya después de hacer algo tan horrible. Volví a colocar la fotografía en su lugar. No, los niños sufrirán, es cierto, pero sufrirían más viviendo una mentira, siendo criados por personas capaces de tal maldad. Don Guillermo asintió, una expresión de respeto cruzando su rostro. Tienes razón, y para los niños, podemos solicitar ayuda psicológica, protección especial durante el proceso. El timbre sonó puntualmente 1 hora después. La comisaria Leticia Vargas resultó ser una mujer de estatura mediana, cabello negro recogido en un moño severo,
y ojos oscuros penetrantes que parecían captar cada detalle. Vestía un traje gris sobrio y portaba un maletín similar al de don Guillermo. Nos sentamos en la sala, donde le presentamos todas las evidencias recopiladas. Ella escuchó atentamente, tomando notas ocasionales, haciendo preguntas precisas. No mostró sorpresa ni indignación. Su profesionalismo era como una armadura que la protegía de las emociones que estos casos podrían despertar. Señora Figueroa, dijo finalmente, tiene un caso sólido. La combinación de documentos encontrados, el análisis del chocolate, las grabaciones, es suficiente para iniciar una investigación formal y solicitar órdenes de arresto. ¿Órdenes de arresto? La realidad me golpeó de nuevo. Mi hijo esposado, llevado a una celda. ¿Cuándo? Podemos proceder hoy mismo, respondió, su tono suavizándose ligeramente. Comprendo que esto es extremadamente difícil para usted. Si prefiere esperar... No, interrumpí. No quiero esperar. Cada día que pasa, ellos podrían intentarlo de nuevo, quizás de una forma que no pueda detectar. Y los niños, necesito asegurarme de que estén a salvo. La comisaria Vargas intercambió una mirada con don Guillermo. Sobre los niños, deberíamos hablar de eso. En casos como este, cuando ambos padres son arrestados, los menores suelen quedar bajo custodia temporal del Estado mientras se determina quién puede hacerse cargo de ellos. Yo puedo, dije inmediatamente. Soy su abuela. Es la opción más lógica, concedió ella. Pero necesitaremos una audiencia de custodia. Mientras tanto, podría ser necesario que pasen algunos días en un hogar de acogida. La idea de Tomás y Sofía en un lugar extraño, rodeados de desconocidos, justo cuando su mundo se desmoronaba, me resultaba insoportable. Debe haber otra manera. La comisaria reflexionó un momento. Podríamos coordinar el arresto para cuando los niños estén en la escuela. Luego un equipo especializado los recogería y los traería directamente aquí. Si obtenemos una autorización provisional de un juez de familia, tengo algunos contactos que podrían agilizar el proceso. Acordamos ese plan. La comisaria Vargas hizo algunas llamadas organizando el operativo. Se llevaría a cabo al día siguiente. Ernesto sería arrestado en su farmacia principal, Verónica en casa. Los niños serían recogidos discretamente de la Escuela República del Ecuador y traídos a mi casa, donde yo los esperaría con una trabajadora social. Esa noche, después de que la comisaria y don Guillermo se marcharan, me senté en el jardín hasta que oscureció. Las estrellas aparecieron una a una en el cielo de Santiago, indiferentes al drama humano que se desarrollaba bajo su luz. Pensé en Humberto, en lo devastado que estaría si supiera lo que nuestro hijo había hecho. Pensé en los momentos felices, Ernesto aprendiendo a caminar, dando sus primeros pasos inseguros hacia mis brazos extendidos. Ernesto en su primer día de escuela, con una mochila demasiado grande para su cuerpecito. Ernesto graduándose con honores, el orgullo brillando en sus ojos cuando nos miró entre el público. ¿Dónde había perdido a ese niño? ¿En qué momento el amor por el dinero superó el amor por su propia madre? Podría haber hecho algo diferente, haber notado señales tempranas, haber cambiado el curso de los acontecimientos. El amanecer me encontró aún despierta, preparando la habitación que compartirían Tomás y Sofía. Cambié las sábanas, saqué algunos juguetes antiguos que guardaba en el ático, preparé el desayuno que sabía que les gustaba. Intentaba crear un ambiente acogedor para cuando llegaran, confundidos y asustados por los eventos incomprensibles que estaban por sacudir sus vidas. A las 10 de la mañana, recibí la llamada de la comisaria Vargas. Se ha realizado el arresto de su hijo, señora Figueroa. Procedemos ahora con Verónica. Una hora más tarde, otra llamada. Ambos están bajo custodia. No han opuesto resistencia. Los niños serán traídos a su casa en aproximadamente una hora. Cuando llegaron acompañados por una trabajadora social de rostro amable, corrieron a mis brazos como si buscaran refugio en una tormenta. No habían sido informados de todos los detalles, solo que sus padres tenían problemas legales y que se quedarían conmigo por un tiempo. La confusión y el miedo en sus ojos me partían el alma. «Abuela, ¿qué pasó? ¿Por qué vinieron policías a la escuela?», preguntó Tomás, siempre el más observador. «¿Dónde está mamá? ¿Cuándo volverá?», sollozó Sofía, aferrándose a su muñeca favorita que afortunadamente llevaba en la mochila. Les expliqué, con palabras cuidadosamente elegidas,
que sus padres habían hecho algo malo y necesitaban resolver eso con la justicia, que tomaría tiempo, que mientras tanto yo cuidaría de ellos con todo mi amor, que no era culpa suya, que nada de lo ocurrido tenía que ver con ellos, que seguían siendo amados, que seguían siendo importantes, que su mundo no se había acabado, aunque pareciera distinto ahora. No les conté la verdad completa, no aún. La trabajadora social había recomendado esperar, permitirles procesar primero la separación antes de enfrentar la brutal realidad de lo que sus padres habían intentado hacer. Los días siguientes fueron un torbellino de actividades, reuniones con abogados, declaraciones formales, preparativos para el juicio preliminar. La historia se filtró a la prensa, como era inevitable. Hijo intenta envenenar a su madre por herencia, gritaban los titulares. Periodistas se apostaban frente a mi casa, intentando obtener declaraciones, fotografías. Don Guillermo se convirtió en un guardián feroz, espantándolos como si fueran buitres. La doctora Mariana vino regularmente a revisar a los niños, preocupada especialmente por Tomás, cuya salud frágil podría verse afectada por el estrés. Sofía desarrolló miedo a quedarse sola, a menudo despertando en medio de la noche, llorando por pesadillas que no podía o no quería describir. 2 semanas después del arresto, me permitieron visitar a Ernesto en el centro penitenciario San Miguel. Dudé mucho antes de ir. ¿Qué podría decirle? ¿Qué podría él decirme que justificara lo que había intentado hacer? La sala de visitas era un lugar deprimente, paredes grises, mesas atornilladas al suelo, guardias vigilantes en cada esquina. Cuando trajeron a Ernesto apenas lo reconocí. Había perdido peso, su rostro mostraba una palidez enfermiza, su mirada evitaba la mía. Nos sentamos frente a frente, un abismo más grande que la mesa metálica entre nosotros. ¿Cómo están los niños?, fue lo primero que preguntó, su voz apenas audible. Están conmigo, están a salvo. Respiré profundamente. Están confundidos, asustados, te extrañan, asintió. Un ligero temblor en su labio inferior. ¿Les has dicho? No todo, no aún. Solo que tú y Verónica hicieron algo malo y están resolviendo asuntos con la justicia. Un silencio pesado se instaló entre nosotros. Finalmente, reuní el valor para preguntar lo que me atormentaba día y noche. ¿Por qué, Ernesto? ¿Por qué quisiste matarme? Soy tu madre, te di la vida, te lo di todo. Bajó la mirada, sus hombros encorvados como si cargara un peso insoportable. Las deudas, murmuró. Estaba ahogándome en deudas. Las farmacias iban a quebrar. Habíamos hipotecado la casa, pedido préstamos a personas peligrosas. Verónica no lo sabía al principio. Le oculté lo mal que estaban las cosas. Podrías haberme pedido ayuda, respondí, las lágrimas comenzando a correr por mis mejillas. Habría vendido la hacienda, te habría dado lo que necesitaras. No era suficiente. Su mirada finalmente encontró la mía, una mezcla de vergüenza y desesperación en sus ojos. Necesitaba todo: la casa, la hacienda, los ahorros, y rápido. Los acreedores amenazaban con lastimar a los niños si no pagaba. Me contó entonces sobre su espiral descendente, inversiones fallidas, expansión demasiado ambiciosa de las farmacias, gastos extravagantes para mantener las apariencias, préstamos cada vez más riesgosos para cubrir los anteriores. Me habló de Guillermo Pacheco, quien resultó ser uno de sus principales acreedores, aunque yo no lo sabía entonces. Nunca quise hacerte daño, dijo, aunque ambos sabíamos que era mentira. Me convencí de que sería rápido, indoloro, que estabas sola, que ya habías vivido tu vida. Me dije que era lo mejor para todos. Lo mejor para mí era morir envenenada por mi propio hijo. La rabia comenzaba a reemplazar al dolor. ¿Cómo pudiste justificar algo así, Ernesto? ¿En qué clase de monstruo te convertiste? No tenía respuesta para eso, solo lágrimas silenciosas que no llegaban a conmoverme. Había llorado demasiado por él ya. Los abogados dicen que enfrentas entre 10 y 15 años, dije finalmente. Cuidaré de tus hijos mientras tanto. Les daré el amor y los valores que aparentemente olvidaste. Me levanté para irme, sintiendo que no había más que decir. Pero Ernesto me detuvo con una última pregunta. ¿Podrás perdonarme algún día, mamá? Lo miré largamente, buscando en su rostro al niño que había amado con toda mi alma. No lo sé, Ernesto. El perdón no se puede forzar. Ahora mismo no puedo imaginar cómo sería posible.
Quizás con el tiempo, salí de allí con el corazón pesado pero la convicción intacta. Había hecho lo correcto al denunciarlo, al protegerme, al asegurar que pagara por lo que intentó hacer. El camino por delante sería difícil. Criar a mis nietos a los 67 años, enfrentar un juicio público, reconstruir nuestras vidas desde los escombros de la traición, pero lo recorrería con la misma fuerza que me había permitido sobrevivir hasta ahora. Lo que no sabía entonces, mientras conducía de regreso a casa bajo la lluvia suave de Santiago, era que don Guillermo Pacheco, mi aparente protector y amigo, guardaba sus propios secretos oscuros, que la red de manipulación y engaño era más amplia y compleja de lo que imaginaba, que el verdadero desafío aún estaba por venir. Esa noche, mientras arropaba a Tomás y Sofía, prometiéndoles que todo estaría bien eventualmente, una parte de mí ya sospechaba que había más en esta historia de lo que aparentaba. El instinto que me había salvado del chocolate envenenado comenzaba a alertarme sobre otras amenazas, otras traiciones que aún acechaban en las sombras. El juicio fue un escándalo que recorrió todo Santiago. Anciana desenmascara macabro plan del propio hijo para heredar Casa de las Magnolias, decían los titulares. Ernesto fue condenado a 12 años, Verónica a 8. Las farmacias cerradas, los bienes subastados. Tomás y Sofía quedaron bajo mi custodia. Los preparativos para el juicio comenzaron inmediatamente después de los arrestos. La fiscalía, impresionada por la contundencia de las pruebas, asignó a uno de sus mejores fiscales, un hombre llamado Javier Mendoza, conocido por su implacable persecución de casos de violencia contra personas vulnerables. Mi caso, me explicó la comisaria Vargas, había tocado una fibra sensible en el sistema judicial. Una madre mayor, traicionada por su propio hijo, en un intento de asesinato por codicia. El día que conocí al fiscal Mendoza en su despacho del Tribunal de Justicia de Santiago, me sorprendió su juventud. No tendría más de 40 años, pero sus ojos reflejaban una determinación que inspiraba confianza. «Doña Luciana», me dijo después de revisar meticulosamente el expediente, «quiero que entienda que este no será un proceso sencillo. Su hijo ha contratado a un abogado muy conocido, Sebastián Urrutia, especialista en defensa criminal. Intentarán desacreditar las pruebas, cuestionarán su memoria, incluso podrían insinuar que usted misma fabricó toda esta situación». «¿Por qué haría yo algo así?», pregunté genuinamente desconcertada. «Podrían alegar que busca venganza por algún conflicto anterior o que sufre algún tipo de trastorno mental que le hace imaginar conspiraciones. Es cruel, lo sé, pero es la estrategia SDAI habitual en estos casos, cuando las pruebas son abrumadoras». Don Guillermo, que me acompañaba a todas estas reuniones, apoyó su mano sobre la mía en un gesto de solidaridad. «Estamos preparados para cualquier táctica sucia que utilicen. Luciana es una mujer fuerte y lúcida». El fiscal asintió, pero su expresión seguía siendo grave. «También debemos hablar sobre los niños. La defensa intentará usarlos como elemento emocional. Dirán que al denunciar a sus padres, les está causando un daño irreparable». Sentí un nudo en la garganta. Era algo que me atormentaba cada noche mientras arropaba a Tomás y Sofía, mientras secaba sus lágrimas, mientras respondía como podía a sus preguntas sobre cuándo volverían sus padres. «No les estoy causando daño», susurré, más para mí misma que para los presentes. «El daño lo causaron sus padres al intentar asesinarla», respondió firmemente el fiscal. «Usted está protegiéndolos de crecer con personas capaces de tal crueldad. Algún día lo entenderán». En las semanas previas al juicio, nuestra rutina se transformó por completo. Recibía visitas constantes de abogados, psicólogos infantiles que evaluaban a los niños, trabajadores sociales que verificaban las condiciones del hogar. Don Guillermo se convirtió en una presencia permanente, prácticamente mudándose a la habitación de invitados para ofrecernos protección y apoyo. La prensa no nos daba tregua. Periodistas acampaban frente a la Casa de las Magnolias, intentando obtener fotografías, declaraciones, cualquier detalle jugoso para alimentar el frenesí mediático. Me veía obligada a escoltar a los niños hasta el auto con mantas cubriéndoles la cabeza, como si fueran pequeñas celebridades acosadas por paparazzi. La Escuela República del Ecuador implementó medidas especiales para protegerlos del acoso. Una mañana, mientras desayunábamos, Tomás me hizo la pregunta que tanto temía.
Abuela, ¿es verdad lo que dicen en la escuela? ¿Que papá intentó matarte? El tenedor que sostenía cayó sobre el plato con un estrépito que pareció retumbar en toda la cocina. Sofía, que coloreaba distraídamente en la mesa, levantó la vista, súbitamente interesada en la conversación. ¿Quién te dijo eso? Logré articular, ganando tiempo para ordenar mis pensamientos. Lo escuché cuando la maestra hablaba con la directora. Dijeron que era terrible, qué pobre de nosotros teniendo unos padres así. Sus ojos, tan parecidos a los de Ernesto, me miraban fijamente, exigiendo verdad. La psicóloga infantil me había aconsejado ser honesta cuando este momento llegara, pero adaptar la información a su edad y capacidad de comprensión. Respiré profundamente. Tomás, Sofía, hay algo que necesito contarles. Es difícil y triste, pero creo que merecen saber la verdad. Me senté entre ellos, tomando una mano de cada uno. Su padre y su madre hicieron algo muy malo. Estaban en problemas, con deudas, y pensaron que una forma de solucionarlo era hacerme daño. ¿Te querían pegar?, preguntó Sofía, con la inocencia de sus 8 años. No, cariño, querían hacerme un daño mucho más grave. Me enviaron un chocolate que tenía algo peligroso dentro, algo que podría haberme enfermado muy seriamente. Los ojos de Tomás se agrandaron con comprensión. Te querían matar, afirmó con una claridad que me estremeció. No era una pregunta. Asentí lentamente, las lágrimas nublando mi visión. Sí, mi amor. Pero no lo lograron porque supe que algo andaba mal con ese chocolate. Y ahora están enfrentando las consecuencias de sus acciones. ¿Por eso están en la cárcel?, preguntó Sofía, su labio inferior temblando peligrosamente. Sí, por eso, y estarán allí por un tiempo. Pero quiero que entiendan algo muy importante. Apreté sus manos con suavidad. Lo que hicieron fue terrible, pero ustedes no tienen ninguna culpa. Ustedes son niños maravillosos, buenos, amados, y yo siempre estaré aquí para cuidarlos. Esa noche, después de acostar a los niños, lloré hasta quedarme sin lágrimas, por ellos, por la inocencia que habían perdido, por las explicaciones que no podía darles, porque ni yo misma entendía cómo un padre podía valorar el dinero por encima de la vida de su propia madre, por encima del bienestar emocional de sus hijos. El juicio comenzó una mañana lluviosa de invierno. El Tribunal de Justicia de Santiago estaba abarrotado. Periodistas, estudiantes de derecho, curiosos atraídos por el caso que había capturado la atención nacional. Don Guillermo me acompañó, firme como una roca a mi lado, mientras avanzábamos entre la multitud hacia la sala. Cuando las puertas laterales se abrieron y los guardias trajeron a Ernesto y Verónica, tuve que controlar el impulso de llevar la mano al pecho. Mi hijo parecía haber envejecido 10 años en aquellos meses. Su rostro más delgado, con ojeras profundas, me recordaba dolorosamente a Humberto en sus últimos días. Verónica mantenía su postura erguida, el rostro impasible, pero sus ojos, siempre fríos hacia mí, ahora parecían simplemente vacíos. El juicio en sí fue brutal. Cada evidencia presentada, cada testimonio, era como revivir la traición. La doctora Mariana declaró sobre el análisis del chocolate, explicando en términos médicos cómo la digoxina habría causado mi muerte de haberla consumido. Un experto en toxicología detalló meticulosamente cómo la sustancia era prácticamente indetectable en autopsias rutinarias. Don Guillermo presentó las grabaciones de las conversaciones, incluyendo aquella llamada fatídica, donde Ernesto reveló involuntariamente su plan. La defensa, tal como había advertido el fiscal, intentó desacreditarme. Insinuaron que sufría demencia incipiente, que había malinterpretado conversaciones inocentes, que mi paranoia me había llevado a fabricar pruebas. Pero la evidencia era demasiado sólida, demasiado contundente para ser descartada. El momento más difícil llegó cuando tuve que subir al estrado. Bajo juramento, relaté todo: las primeras sospechas, el descubrimiento de la carpeta, el chocolate, la trampa que montamos, la confirmación final por teléfono. Lo hice mirando directamente a Ernesto, queriendo que viera en mis ojos no odio, sino dolor, decepción, el corazón roto de una madre traicionada por su único hijo. Señora Figueroa, preguntó el fiscal Mendoza, ¿en algún momento percibió señales anteriores de que su hijo podría estar planeando algo así contra usted? Reflexioné un momento.
repasando mentalmente los años, buscando pistas que pudiera haber ignorado. No, respondí finalmente. Ernesto siempre fue ambicioso, siempre quiso más de lo que podíamos darle, pero nunca imaginé que esa ambición pudiera transformarse en algo tan cruel. ¿Y sabe explicar por qué no esperó el curso natural de la vida? Al fin y al cabo, como única heredera, usted eventualmente le dejaría todo a él. Las deudas, respondí simplemente. Estaba hundido en deudas, a punto de perderlo todo. No podía esperar. Cuando el abogado defensor comenzó su interrogatorio, intentó sutilmente insinuar que yo podría estar confundida, que tal vez había malinterpretado las intenciones de mi hijo. Señora Figueroa, con todo respeto a su edad, tengo 67 años, abogado, no 97, interrumpí, provocando algunas risas contenidas en la sala. Mi memoria y discernimiento están perfectamente intactos, como ha certificado la doctora Mariana y otros especialistas. Encontré documentos concretos. El chocolate fue analizado en laboratorio. Hay grabaciones de las conversaciones. No estamos hablando de impresiones subjetivas, sino de evidencias científicas. El abogado retrocedió, percibiendo que no lograría desestabilizarme. Al final de mi testimonio, cuando pasé nuevamente junto a la mesa donde Ernesto y Verónica estaban sentados, noté algo inesperado. Lágrimas silenciosas corriendo por el rostro de mi hijo. Eran las primeras lágrimas que le veía derramar desde que era niño. Lo que significaban, nunca lo sabría con certeza. Después de 2 semanas de juicio, llegó la sentencia. Ernesto fue condenado a 12 años de prisión por intento de homicidio calificado con trascendiente, más 5 años por los delitos financieros descubiertos durante la investigación. Verónica recibió 8 años como cómplice. Las farmacias serían cerradas, los bienes subastados para pagar deudas y multas. La casa donde Tomás y Sofía habían crecido se perdería. Al escuchar las sentencias, sentí no la satisfacción de la venganza, sino el peso solemne de la justicia. No había verdaderos ganadores en aquella sala, solo personas quebradas, vidas destrozadas y 2 niños inocentes que pagarían el precio más alto por la codicia de sus padres. Pero la historia no terminó allí. 6 meses después del juicio, mientras buscaba unas herramientas en casa de don Guillermo, quien se había convertido en una presencia constante en nuestras vidas, casi una figura paterna para los niños, encontré documentos escondidos que me helaron la sangre. Estaba en su despacho, buscando un destornillador para arreglar una persiana. Don Guillermo había salido a hacer compras. Un cajón mal cerrado llamó mi atención. No debía abrirlo, lo sé. Pero después de todo lo vivido, la desconfianza se había convertido en un mecanismo de defensa. Dentro del cajón había una carpeta negra. Al abrirla, encontré algo que me dejó sin aliento. Registros detallados de préstamos hechos a Ernesto, con intereses usurarios imposibles de pagar. Correos electrónicos impresos donde mi hijo suplicaba más tiempo, donde mencionaba la posibilidad de recibir pronto una herencia importante. Y lo más perturbador, un borrador de solicitud de matrimonio con mi nombre y el de don Guillermo, fechado para 3 meses después de mi supuesta muerte natural. La verdad me golpeó como una avalancha. Don Guillermo había sido el verdadero manipulador detrás de todo. Había endeudado sistemáticamente a Ernesto a través de préstamos predatorios disfrazados, llevándolo a una situación desesperada. El plan original era que mi hijo fuera encarcelado por intentar asesinarme, mientras Guillermo, quien había forjado una amistad conmigo tras la muerte de Humberto, me convencería de casarme con él, dándole acceso legal a la Casa de las Magnolias y la hacienda Aguas Claras. Cuando notó que yo comenzaba a sospechar de Ernesto, adaptó su plan para posicionarse como mi protector, manteniendo mi confianza y su acceso a mi patrimonio. Había jugado a 2 bandas, presionando a mi hijo hacia la desesperación mientras fingía ser mi salvador. Mi mente trabajaba frenéticamente mientras guardaba los documentos en mi bolso. Necesitaba salir de allí antes de que regresara. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir cómo proceder. Esta traición era aún más dolorosa que la anterior. Había confiado en él completamente. Le había permitido entrar en nuestras vidas, influir en los niños. Apenas logré llegar a casa antes de que mis piernas cedieran. Me derrumbé en el sofá, los documentos esparcidos frente a mí, como piezas de un rompecabezas macabro. ¿A quién podía acudir ahora? ¿En quién podía confiar?
La respuesta llegó sola: la comisaria Leticia Vargas. Era la única persona sin conexión previa con mi vida que había demostrado integridad a lo largo de todo el proceso. La llamé inmediatamente. Comisaria, necesito verla urgentemente. He descubierto algo terrible sobre don Guillermo Pacheco. Su respuesta fue inmediata y profesional. No se mueva de su casa, señora Figueroa. No le diga nada a Pacheco. Estaré allí en 30 minutos. Mientras esperaba, reuní a los niños en la cocina, inventando una excursión improvisada a la costa para el fin de semana. Necesitaba mantenerlos distraídos, evitar que percibieran la nueva crisis que se avecinaba. Sofía saltaba entusiasmada ante la perspectiva de ver el mar. Tomás, más perceptivo, me observaba con una mezcla de esperanza y duda, como si temiera que esta nueva alegría también pudiera desvanecerse repentinamente. La comisaria Vargas cumplió su palabra, llegando discretamente en un vehículo sin identificación policial. Revisó los documentos con expresión grave, tomando notas detalladas, haciendo preguntas precisas sobre cómo los había encontrado. «Esto cambia mucho las cosas», dijo finalmente. Pacheco podría haber sido el instigador principal, manipulando a su hijo hacia una acción desesperada. No es culpa a Ernesto y Verónica de su intento de asesinato, pero añade un nuevo nivel a esta conspiración. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté, la fatiga de tantas traiciones pesando sobre mis hombros. «Iniciaré una investigación formal. Mientras tanto, usted y los niños necesitan protección. Pacheco no debe saber que lo hemos descubierto hasta que tengamos todo listo para arrestarlo». Me propuso trasladarnos temporalmente a una casa segura, pero me negué. Esta era mi casa, construida con el esfuerzo de Humberto y mío. Ya había sido casi víctima de un asesinato. No permitiría que me expulsaran de mi hogar por miedo. En lugar de eso, la comisaria asignó vigilancia discreta alrededor de la casa y me entregó un botón de pánico conectado directamente con la estación de policía más cercana. Si Pacheco aparece, actúe con normalidad. No lo confronte. Dígale que los niños están enfermos si intenta acercarse a ellos. Esa noche, después de acostar a Tomás y Sofía, me senté en el porche contemplando las estrellas sobre Santiago. Las mismas estrellas que habían presenciado tantas traiciones, tantos dolores, pero también la fuerza que no sabía que poseía. Una vez más, tendría que reunir esa fuerza para proteger lo que quedaba de mi familia. Usando las mismas habilidades investigativas que aprendí de Guillermo, reuní pruebas contra él y las presenté a la comisaria Leticia Vargas. La investigación reveló que Guillermo había manipulado a varias familias en Santiago a lo largo de los años, usando su posición de expolicía respetado para ganar confianza y luego apropiarse de propiedades. Los días que siguieron a mi descubrimiento fueron una extraña danza de normalidad fingida. Cada mañana preparaba el desayuno para los niños, los llevaba a la Escuela República del Ecuador, regresaba a casa para ocuparme del jardín, recibía a don Guillermo para el café de la tarde como si nada hubiera cambiado, como si no supiera que este hombre que sonreía amablemente mientras jugaba con Sofía o ayudaba a Tomás con sus tareas, era en realidad un depredador que había destruido sistemáticamente a mi familia. «¿Te encuentras bien, Luciana?», me preguntó una tarde, mientras compartíamos un té en el porche. «Te noto distante estos días». Me obligué a sonreír, sintiendo cómo cada músculo de mi rostro se tensaba en el esfuerzo. «Solo estoy cansada. Criar a 2 niños a mi edad no es fácil». Me estudió con aquella mirada penetrante que antes me parecía reconfortante y ahora reconocía como calculadora. «Podrías necesitar ayuda. Alguien que comparta la responsabilidad contigo. Alguien como yo, por ejemplo». Mi corazón se aceleró. Así que ya estaba comenzando la siguiente fase de su plan. Con Ernesto y Verónica fuera del camino, ahora se posicionaba para la conquista final. «Eres muy amable, Guillermo», respondí, manteniendo mi voz serena, aunque por dentro temblaba de rabia e indignación. «Pero no estoy lista para ese tipo de compañía. Aún no supero la traición de Ernesto», asintió comprensivamente, interpretando mi rechazo como un simple retraso en sus planes, no como una negativa definitiva. «Por supuesto, lo entiendo perfectamente, no hay prisa. Estaré aquí cuando estés lista». Me preguntaba cuánto tiempo más podría mantener esta farsa. La comisaria Vargas me había pedido paciencia mientras reunían todas las pruebas necesarias contra Guillermo. No querían arriesgarse a que escapara o destruyera evidencia.
cada día que pasaba. Sin embargo, me resultaba más difícil mirar a aquel hombre sin que mi rostro revelara el desprecio y el horror que me inspiraba. Una semana después de mi descubrimiento, la comisaria Vargas me citó en su oficina. Dejé a los niños al cuidado de una vecina de confianza, inventando una cita médica de rutina. El edificio de la policía era un lugar frío e impersonal, con paredes grises y luces fluorescentes que acentuaban mi fatiga. «Tenemos novedades importantes, señora Figueroa», me dijo la comisaria apenas entré en su despacho. «La investigación sobre Pacheco ha revelado mucho más de lo que esperábamos». Me mostró fotografías, documentos, transcripciones de entrevistas. El alcance de la red de Guillermo era asombroso. Durante años había operado como prestamista encubierto, ofreciendo dinero a personas desesperadas con intereses imposibles. Cuando no podían pagar, utilizaba diversas estrategias para apropiarse de sus propiedades: extorsión, falsificación de documentos, incluso involucramiento en accidentes convenientes que dejaban vacantes casas valiosas. ¿Cuántas personas? Comencé a preguntar, abrumada por la evidencia. «Hemos identificado al menos 12 víctimas en los últimos 10 años», respondió. «Algunas perdieron sus hogares, otras, como en su caso, sufrieron intentos de manipulación más elaborados. 2 fallecieron en circunstancias que antes parecían accidentales, pero ahora revisaremos minuciosamente». Un escalofrío recorrió mi espalda. Había estado tan cerca de convertirme en otra estadística, otra anciana solitaria que muere inexplicablemente, dejando sus bienes a un amigo cercano. «¿Qué pasará con mi hijo?», pregunté finalmente. Si Guillermo lo manipuló, la comisaria Vargas se reclinó en su silla, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Esto no es culpa completamente a su hijo, señora Figueroa. Él tomó decisiones terribles, aún bajo presión. Pero sí, considerando estas nuevas evidencias, es posible solicitar una revisión de sentencia, especialmente si accede a testificar contra Pacheco. La idea de que Ernesto pudiera recibir una condena menor me producía sentimientos encontrados. Por un lado, seguía siendo mi hijo, y parte de mí anhelaba cualquier posibilidad de tenerlo de regreso algún día. Por otro, había intentado matarme. Había estado dispuesto a sacrificar a su propia madre por dinero. ¿Merecía una segunda oportunidad? «Necesito pensarlo», respondí honestamente. «Por supuesto. Mientras tanto, estamos listos para proceder con el arresto de Pacheco. Ocurrirá mañana al mediodía. Preferiríamos que usted y los niños no estuvieran en casa durante el procedimiento». Asentí, agradecida por la consideración. Lo último que Tomás y Sofía necesitaban era presenciar otro arresto dramático, otra figura de confianza desmoronándose ante sus ojos. Al día siguiente inventé una excursión al Parque Metropolitano de Santiago. Preparé una canasta de picnic, cargué a los niños en un taxi y pasamos la mañana entre árboles y senderos, lejos del nuevo drama que se desarrollaba en el Arrayán. Sofía corría persiguiendo mariposas, su risa clara momentáneamente libre de las sombras que habían oscurecido nuestra vida. Tomás, sentado junto a mí en una manta extendida sobre el césped, leía uno de sus libros de astronomía, interrumpiéndose ocasionalmente para señalarme algún dato fascinante sobre estrellas y planetas. «Abuela», dijo de repente cerrando el libro, «¿las cosas malas se acabarán algún día?». La pregunta, tan simple y tan profunda, me dejó sin palabras por un momento. Miré a este niño de 12 años, con ojos demasiado antiguos para su edad, cargando un peso que ningún niño debería soportar. «Sí, mi amor», respondí finalmente. «Las cosas malas terminan eventualmente, y mientras tanto nos tenemos el uno al otro». Pareció satisfecho con esta respuesta, o al menos resignado a ella. Volvió a su libro, pero se sentó más cerca de mí, su pequeño hombro presionando contra mi brazo en un gesto silencioso de complicidad y confianza. Cuando regresamos a casa al atardecer, la comisaria Vargas me esperaba. Los niños corrieron adentro, cansados pero contentos después de un día al aire libre. Nos quedamos solas en el jardín, entre mis magnolias que florecían ajenas a los dramas humanos. «Está hecho», dijo simplemente. «Pacheco está bajo custodia. No opuso resistencia, pero solicita hablar con usted». «¿Conmigo? ¿Para qué?». Se encogió de hombros. «No lo dijo. Puede negarse, por supuesto.
Consideré la propuesta. ¿Qué podría querer decirme Guillermo? ¿Disculparse? ¿Manipularme nuevamente? ¿Amenazarme? Iré, decidí finalmente. Necesito mirarlo a los ojos una última vez. Necesito que sepa que lo descubrí, que no soy la anciana indefensa que él creía. 2 días después, me encontraba en la misma sala de visitas donde meses atrás había confrontado a Ernesto. La simetría de la situación no se me escapaba. Otro hombre que había traicionado mi confianza, otro rincón gris y deprimente, donde buscar respuestas que probablemente nunca me satisfarían completamente. Cuando trajeron a Guillermo, casi no lo reconocí. Su postura siempre erguida ahora estaba encorvada. Su cabello perfectamente peinado ahora despeinado y sin brillo. Sus ojos, antes vivaces y alertas, ahora hundidos y apagados. El uniforme naranja de prisión parecía tragárselo, como si hubiera perdido volumen en apenas 48 horas. Se sentó frente a mí, sus manos esposadas descansando sobre la mesa metálica. Luciana, comenzó, su voz un susurro ronco. Gracias por venir. No vine por ti, respondí con frialdad. Vine por mí, por mi paz mental. Asintió lentamente, como si esperara esta respuesta. Lo entiendo y lo merezco. Solo quería decirte que no todo fue mentira. Sentí la rabia subir por mi garganta. ¿No todo? ¿Qué parte fue verdad, Guillermo? ¿Cuándo me usaste para llegar a mi hijo? ¿Cuándo lo presionaste hasta empujarlo a intentar matarme? ¿Cuándo planeabas casarte conmigo para quedarte con mis propiedades? O quizás, cuando fingías preocuparte por mis nietos mientras destruías a sus padres. No alzó la voz ni intentó defenderse. Solo me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. Arrepentimiento, cálculo, resignación. El cariño por los niños era real, dijo finalmente. Y el respeto por ti, por tu fortaleza. No esperaba eso, no esperaba admirarte. No me interesa tu admiración. No me interesan tus justificaciones. Solo quiero saber una cosa. ¿Cuántas personas antes que yo? ¿A cuántas destruiste? Bajó la mirada, sus dedos jugueteando nerviosamente con las esposas. Fueron negocios, Luciana. Solo negocios. ¿Negocios? La indignación calentaba mis palabras. ¿Llamas negocios a manipular a mi hijo hasta convertirlo en un asesino potencial? A intentar robarme todo lo que construí con Humberto. Las deudas de Ernesto eran reales, respondió, como si eso explicara todo. Sus malas decisiones financieras, sus gastos excesivos, sus inversiones fallidas. Yo solo aproveché la situación, como un buitre aprovecha la carroña. No respondió a eso. Nos quedamos en silencio unos minutos, el zumbido de los fluorescentes sobre nosotros, el único sonido en aquella sala deprimente. ¿Qué pasará ahora contigo?, pregunté finalmente. Muchos cargos, extorsión, fraude, conspiración, usura, posible complicidad en homicidio. Probablemente no saldré de aquí con vida. No sentí la satisfacción que esperaba ante esta confesión, solo un cansancio profundo, un deseo de cerrar este capítulo de una vez por todas. Adiós, Guillermo, dije levantándome. No volveremos a vernos. Mientras me dirigía hacia la puerta, su voz me detuvo. Luciana, hay algo más que deberías saber. Sobre Ernesto. Me volví súbitamente alerta. ¿Qué? No fui yo quien sugirió el veneno. Fue idea suya desde el principio. Yo solos le di el empujón final. Esta revelación me golpeó como una bofetada física. Parte de mí había querido creer que mi hijo había sido completamente manipulado, que la idea monstruosa había venido enteramente del exterior. Saber que el germen de ese plan había nacido en su propia mente era un dolor nuevo, fresco. Salí de allí sin mirar atrás, las lágrimas nublando mi visión mientras recorría los fríos pasillos hacia la salida. Afuera, el sol de Santiago brillaba con una indiferencia casi cruel. La vida continuaba, imperturbable ante nuestras pequeñas tragedias humanas. En las semanas siguientes, la investigación sobre Guillermo Pacheco reveló el alcance completo de sus operaciones. Había manipulado a numerosas familias en Santiago durante décadas, utilizando su posición de expolicía respetado para ganar confianza y luego apropiarse de propiedades a través de diversos esquemas. El caso atrajo atención nacional, generando debates sobre la protección a adultos mayores
y la necesidad de mecanismos legales más fuertes contra la usura y el abuso financiero. Ernesto y Verónica tuvieron sus condenas reducidas tras comprobarse que fueron parcialmente víctimas de manipulación, aunque seguían siendo culpables de sus propios actos. Ernesto recibió una reducción a 8 años, Verónica a 5. No era suficiente para que pudieran criar a sus hijos, pero al menos existía la posibilidad de que algún día volvieran a ser parte de sus vidas. A solicitud mía, se establecieron visitas supervisadas para los niños. Sofía aceptó ver a su madre en el Centro Penitenciario San Miguel. Esas visitas, inicialmente tensas y llenas de silencios incómodos, gradualmente encontraron un ritmo propio, una forma limitada pero significativa de conexión. Verónica, despojada de sus pretensiones y fachadas, demostró ser sorprendentemente capaz de honestidad con su hija. No intentaba justificar lo injustificable, solo buscaba mantener algún vínculo, alguna presencia en la vida de la niña. Tomás, sin embargo, se mantuvo firme en su decisión de no ver a su padre. Canalizaba sus emociones complejas hacia los estudios y la natación, donde destacaba cada vez más. «Quiero ser médico», declaró una noche, mientras estudiábamos juntos para un examen de ciencias. «Quiero ayudar a personas, no lastimarlas». Su rostro joven, tan parecido al de Ernesto a esa edad, mostraba una determinación que me llenaba de esperanza. La hacienda Aguas Claras fue vendida a buen precio. El dinero se invirtió en un fondo educativo para Tomás y Sofía, garantizando que tendrían oportunidades que ninguna tragedia familiar podría arrebatarles. La Casa de las Magnolias, que alguna vez estuvo tan silenciosa tras la partida de Humberto, ahora vibraba nuevamente con vida. Tareas escolares en la mesa de la cocina, risas en el jardín, discusiones ocasionales sobre horarios y reglas. Una tarde, mientras podaba mis magnolias con Sofía aprendiendo a mi lado los secretos de la jardinería, recibí una llamada de la comisaria Vargas. «Señora Figueroa, pensé que le gustaría saber que Pacheco ha sido sentenciado hoy, 20 años sin posibilidad de libertad condicional». Agradecí la información y colgué, sintiendo no la satisfacción que alguna vez creí que sentiría, sino una extraña paz. La justicia se había hecho, no solo para mí, sino para todas las víctimas de aquel hombre. El círculo se cerraba. Esa noche, mientras arropaba a Sofía, me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «Abuela, ¿perdonarás algún día a papá y mamá?». Me senté en el borde de su cama, acariciando suavemente su cabello oscuro. «El perdón es complicado, mi amor. No es algo que puedas forzar o apresurar. A veces llega poco a poco, como la luz del amanecer. Otras veces nunca llega completamente. Pero tú siempre dices que perdonar es bueno», insistió con la lógica simple e implacable de los niños. Y lo es. El perdón nos libera, nos permite seguir adelante. Pero también necesita tiempo y verdad. No puedes perdonar a alguien que no reconoce el daño que te ha hecho. Pareció reflexionar sobre esto, su pequeño ceño fruncido en concentración. «Yo creo que mamá está arrepentida. De verdad. La vi llorar la última vez. Entonces quizás esté dando los primeros pasos hacia el perdón», respondí, besando su frente. «Y eso es un comienzo». Cuando finalmente se durmió, me quedé un rato observándola, maravillada por la capacidad de los niños para sanar, para encontrar caminos a través del dolor que a los adultos nos parecen imposibles. Tomás y Sofía me enseñaban diariamente sobre resiliencia, sobre la fuerza que puede encontrarse en los lugares más inesperados. A mis 67 años había comenzado una nueva vida que nunca imaginé, criando nietos, reconstruyendo rutinas, encontrando pequeñas alegrías en medio de tanto dolor. Las magnolias del jardín seguían floreciendo cada primavera, recordándome que la belleza persiste incluso después de las tormentas más devastadoras. El chocolate envenenado que debió terminar con mi vida se había convertido, por un giro extraño del destino, en el inicio de un nuevo capítulo, uno donde la traición y el dolor coexistían con el amor y la esperanza. Uno donde aprendí que la verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en levantarse después de cada golpe, en reconstruir cuando todo parece perdido. Y así, día tras día, avanzábamos juntos, una abuela y 2 niños, construyendo un futuro que ninguno de nosotros había planeado, pero que, sorprendentemente, contenía sus propias bendiciones inesperadas. Estoy aquí hoy con 67 años
criando a mis nietos nuevamente, enfrentando desafíos que nunca imaginé en esta etapa de la vida. Pero hay una fuerza renovada en mí, un propósito claro que me levanta cada mañana. Mi historia, que comenzó con la llamada más aterradora que una madre puede recibir, ha recorrido caminos que jamás pensé transitar. Aquella tarde de domingo, cuando Ernesto me preguntó si había disfrutado el chocolate que me envió, y mi respuesta inocente desencadenó su grito de horror, marcó el inicio de un viaje hacia verdades que destrozan el alma. Descubrí que mi propio hijo, criado con amor y sacrificio, había tramado mi muerte por dinero. Planeó envenenarme con un chocolate que, gracias a mis años como florista y mi capacidad para detectar aromas extraños, nunca llegué a probar. La carpeta que Verónica olvidó, con investigaciones sobre venenos indetectables y un testamento falsificado, confirmó lo impensable. Mi familia más cercana deseaba mi muerte. Don Guillermo Pacheco, mi vecino y aparente protector, resultó ser el verdadero manipulador detrás de todo. Había endeudado sistemáticamente a Ernesto con préstamos abusivos, llevándolo a una desesperación que culminó en el plan para asesinarme. Su objetivo final, casarse conmigo tras la condena de mi hijo y apropiarse legalmente de mis propiedades. Un depredador disfrazado de amigo, que había hecho lo mismo con muchas otras familias en Santiago durante décadas. El juicio fue un escándalo que sacudió la ciudad. Mi hijo recibió 12 años de prisión, luego reducidos a 8 cuando se descubrió la manipulación de Guillermo. Verónica, 8 años reducidos a 5. Las farmacias, el roble cerradas, los bienes subastados para pagar deudas. Y yo, a los 67 años, asumiendo la custodia de Tomás y Sofía, mis nietos de 12 y 8 años, inocentes víctimas de la codicia y las malas decisiones de sus padres. Guillermo finalmente enfrentó la justicia, condenado a 20 años sin posibilidad de libertad condicional. La investigación reveló una red de fraudes y manipulaciones que se extendía por décadas, afectando a numerosas familias vulnerables en Santiago. La Casa de las Magnolias, que una vez quedó silenciosa tras la muerte de Humberto, ahora vibra nuevamente con vida. La hacienda Aguas Claras fue vendida, el dinero invertido en un fondo educativo para asegurar el futuro de los niños. Sofía visita ocasionalmente a su madre en prisión, construyendo lentamente una relación compleja pero necesaria. Tomás canaliza su dolor en estudios y natación, soñando con convertirse en médicos para ayudar personas, no lastimarlas. Si pudiera dejarles un mensaje a quienes me están viendo ahora, sería este: confíen en sus instintos. Cuando algo no parece correcto, probablemente no lo está. Si no hubiera prestado atención a las señales, si no hubiera notado el olor extraño en aquel chocolate, si no hubiera cuestionado las actitudes sospechosas, no estaría aquí hoy compartiendo esta historia. Y para las personas mayores que me ven, no están solas. Hay ayuda disponible. La edad nos trae sabiduría, y esa sabiduría puede salvar nuestras vidas como salvó la mía. A veces el peligro viene no solo de quienes sospechamos inicialmente, sino de aquellos que se presentan como nuestros salvadores. Nunca sabemos de lo que somos capaces hasta que la vida nos pone a prueba. Yo, una florista jubilada que solo quería disfrutar tranquilamente sus años dorados, me encontré desenmascarando un complot de asesinato, enfrentando a un hijo traidor, descubriendo una red de manipulación y fraude, y comenzando de nuevo como madre a una edad en que muchos solo piensan en descansar. La traición duele más cuando viene de quien más amamos. Ernesto era mi único hijo, mi orgullo, mi esperanza para el futuro. Verlo condenado, sabiendo que había planeado mi muerte, fue un dolor que ninguna madre debería experimentar. Pero incluso en medio de ese dolor, encontré una fuerza que no sabía que poseía. El perdón es un camino que aún estoy recorriendo. No es algo que se pueda forzar o apresurar. Llega poco a poco, como la luz del amanecer, o a veces nunca llega completamente. Pero he aprendido que vivir con el rencor solo prolonga el sufrimiento. Por los niños, por mí misma, intento cada día dar pequeños pasos hacia la sanación. Las magnolias de mi jardín siguen floreciendo cada primavera, recordándome que la vida continúa, que la belleza persiste incluso después de las tormentas más devastadoras. Tomás y Sofía me enseñan diariamente sobre resiliencia, sobre la capacidad humana para renacer de las cenizas.
Su presencia en mi vida es un regalo inesperado en medio de tanta tragedia. Esta historia que compartí con ustedes hoy en Abuela Recordó no es solo sobre traición y crimen, es sobre reconstrucción, sobre encontrar fuerza cuando creemos que no tenemos nada más que dar. Es sobre familia, no solo la que nacemos, sino la que creamos de las ruinas de lo que fue destruido. Si mi historia tocó tu corazón, te pido que te suscribas al canal Abuela Recordó. Cada suscripción me da fuerzas para seguir compartiendo estas historias difíciles, pero necesarias. Son historias reales de personas reales, historias que necesitan ser contadas para que otras tragedias puedan evitarse. Deja también tu me gusta en este video. Créeme, fue muy difícil revivir estos momentos dolorosos, organizar mis pensamientos, encontrar el valor para exponer algo tan íntimo y devastador. Tu me gusta es un pequeño gesto que significa mucho para mí. Y por favor, comenta, ¿qué piensas de esta historia? ¿Has experimentado alguna vez la traición de alguien cercano? ¿Cómo lo superaste? ¿Qué harías tú en mi situación? Tus comentarios crean una comunidad de apoyo, un espacio donde podemos compartir experiencias y ayudarnos mutuamente. Si puedes, también te pido que contribuyas con un gracias para nuestro canal. Esta forma de donación nos ayuda a cubrir los costos de producción, investigación y edición. Crear estos videos tiene gastos, equipos, personal, tiempo. Tu contribución, por pequeña que sea, nos permite traer más historias diariamente, alcanzando potencialmente a más personas, salvando posiblemente más vidas. Significaría mucho para nuestro trabajo. Visita también nuestros otros videos. Hay tantas historias importantes siendo contadas aquí en Abuela Recordó. Historias de superación, de advertencia, de sabiduría acumulada a través de las décadas. Historias que pueden marcar la diferencia en la vida de alguien. Hoy, con 67 años, miro hacia el futuro con una perspectiva que nunca imaginé tener. Mis nietos crecerán, seguirán sus caminos. Yo envejeceré aún más, enfrentaré nuevos desafíos, pero llevo conmigo la certeza de que sobreviví a lo impensable, de que transformé una tragedia en un nuevo comienzo. De Santiago de Chile para toda Latinoamérica, soy Luciana Figueroa, sobreviviente, abuela, narradora de historias. Esta fue mi historia en Abuela Recordó. Hasta el próximo relato, y recuerden, la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse después de cada caída, en reconstruir cuando todo parece perdido. Fue lo que hice, es lo que seguiré haciendo, un día a la vez, un momento a la vez. No olvides suscribirte, dejar tu me gusta, comentar y apoyar el canal con un gracias. Cada contribución, cada gesto de apoyo me ayuda a continuar esta misión de compartir historias que pueden salvar vidas. Vuelve la próxima semana para otro relato impactante aquí en Abuela Recordó. Tu presencia significa el mundo para mí. Gracias por escucharme hoy.